Devota. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Continuamos con el canto 10, capítulo 4, las atrocidades del rey Kansa. Hoy continuamos con el texto 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naran Chaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudirayet Nasta Prajeswabhadresu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Texto número 21. Pueden repetir, por favor. Tasmat Badre Swa Tanayam Mayam Vyapaditam Api Manusocha Yatam Sarvam Swakritam Vindate Vasaham Tatma Badre Swatanayam Maya Vyapaditam Api Manusochayata Sarvam Swakritam Vindate Vasham Tatma Badre Swatanayam Maya Vyapaditam Api Manusochayata Sarvam Swakritam Vindate Vasham Tatma Badre Swatanayam Maya Vyapaditam Api Manusochayata Sarvam Swakritam Vandate Vasham. Devotos. Tatma Badre Swatanayam Maya Vyapaditam Api Manusochayata Sarvaha Swakritam Vindate Vashaha. Tatmat, por lo tanto, Badre, mi querida hermana, a quien deseo toda buena fortuna. Swatanayam, por tus propios hijos. Maya, por mí. Vyapaditam, por desdicha. Matados. Api, aunque. Ma, anusocha, no te aflijas. Yata, puesto que. Sarva, todo el mundo. Swakritam, los resultados fruitivos de sus propios actos. Vindate, sufre o disfruta. Abasa,
bajo el control de la providencia. Traducción, repitan por favor. Mi querida hermana Devaki, te deseo toda buena fortuna. Todo el mundo sufre y disfruta de los resultados de sus actividades, bajo el control de la providencia. Por eso, aunque has tenido la desdicha de que yo matase a tus hijos, te pido por favor que no te lamentes por ellos. Repito solo. Mi querida hermana Devaki, te deseo toda buena fortuna. Todo el mundo sufre y disfruta de los resultados de sus actividades bajo el control de la providencia. Por eso, aunque has tenido la desdicha de que yo matase a tus hijos, te pido por favor que no te lamentes por ellos. Significado por Srila Prabhupada aquí, como se afirma en el Brahma Samhita 554. Yastu Indra Gopamata Vendran Aho Sakarma Banda Nurupa Falavayana Matanoti Karma Nirdahati Kintu Chabakti Vayan Govindan Adipurusham Tamaham Bhajami. Todos los seres, desde el diminuto insecto Indra Gopa hasta Indra, el rey de los planetas celestiales, están obligados a cargar con los resultados de sus actividades fruitivas. Desde un punto de vista superficial, podemos pensar que el sufrimiento y el disfrute se deben a determinadas causas externas, pero la verdadera causa son las propias actividades fruitivas. Incluso si una persona mata a otra, debemos saber que la persona muerta recibió los resultados fruitivos de sus propias actividades y que el homicida actuó como agente de la naturaleza material. Kansa pidió perdón a Devaki, analizando profundamente la cuestión. Él no era la causa de la muerte de los hijos de Devaki, simplemente se había encontrado con su destino. En esas circunstancias, Devaki debía de perdonar a Kansa y olvidar sus maldades, sin lamentarse. Kansa reconoció que era culpable, pero que todo lo que había hecho, lo había hecho bajo el control de la providencia. Kansa, ¿qué duda cabe? Era la causa inmediata de la muerte de los hijos de Devaki, pero la causa remota eran las actividades pasadas de aquellos hijos. Eso era completamente cierto. Voy a repetir el último párrafo, por favor. Kansa reconoció que era culpable, pero que todo lo que había hecho, lo había hecho bajo el control de la providencia. Kansa, ¿qué duda cabe? Era la causa inmediata de la muerte de los hijos de Devaki. Kansa, ¿qué duda cabe? Era la causa inmediata de la muerte de los hijos de Devaki. Pero la causa remota eran las actividades pasadas de aquellos hijos. Eso era completamente cierto. Texto 22. Bajo la influencia del concepto corporal de la vida, permanecemos en tinieblas, carentes de autorrealización, y pensamos, me están matando, o yo he matado a mis enemigos. Mientras persistas en esa mentalidad de considerar que el ser mata o es matado, la persona necia sigue siendo responsable de sus obligaciones materiales y por consiguiente
sufre sus reacciones en forma de felicidad y aflicción. Significado por Srila Prabhupada. Por la gracia del Señor Krishna, se arrepintió sinceramente de su injusta persecución contra unos Vaishnavas como Devaki y Vasudeva, y por ello se elevó al plano del conocimiento trascendental. Kansa dijo: puesto que me he elevado al plano del conocimiento y entiendo que yo no he sido el que ha matado a tus hijos, no soy responsable de su muerte. Mientras pensé que iba a morir a manos de tu hijo, me encontraba inmerso en la ignorancia, pero ahora estoy libre de esa ignorancia que fue debida al concepto corporal de la vida, como se afirma en el Bhagavad Gita 18:17. Yasyanaham krito bhavo buddhir yasyana lipyate hatva pisa ima lokam nahanti nanivadyate. Aquel que no está motivado por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y tampoco le atan sus acciones conforme a esta verdad axiomática. Kansa alegó que no era responsable de haber matado a los hijos de Devaki y Vasudeva. Por favor, trata de perdonarme por esas actividades falsas y externas, dijo, y que este mismo conocimiento os sirva de consuelo. Texto 23. Kansa suplicó: mi querida hermana, mi querido cuñado, vosotros que sois personas santas, sé misericordiosos, por favor, con este pobre miserable. Por favor, perdonad mis atrocidades. Después de decir esto, Kansa se postró a los pies de Vasudeva y Devaki, con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. Significado por Srila Prabhupada. Las actividades pasadas de Kansa habían sido tan atroces y abominables que, pese a sus sabias palabras acerca del conocimiento verdadero, Kansa volvió a pedir perdón a su hermana y a su cuñado, postrándose a sus pies y reconociendo que era una persona sumamente pecaminosa. Texto 24. Con plena fe en las palabras de la diosa Durga, Kansa dio muestra de su cariño familiar por Devaki y Vasudeva, liberándoles inmediatamente de los grilletes de hierro. Texto 25. Al ver el sincero arrepentimiento de su hermano mientras se explicaba los designios del destino, Devaki vio desvanecerse toda su ira. Vasudeva, que también se liberó de la ira, sonrió y dirigió a Kansa las siguientes palabras. Significado por Srila Prabhupada. Devaki y Vasudeva, que eran personalidades muy elevadas, aceptaron la explicación de Kansa de que todos son designios de la providencia según la profecía. Kansa sería matado por el octavo hijo de Devaki. Por esa razón, Vasudeva y Devaki veían que detrás de todos aquellos acontecimientos estaba el gran plan de la suprema personalidad de Dios. El Señor ya había nacido en forma de niño humano y se encontraba a salvo con Yasoda, de modo que todo sucedía conforme a un plan previsto, y los malos sentimientos contra Kansa ya no tenían razón de ser. Por consiguiente, aceptaron las palabras de Kansa. Texto 26. Oh Kansa, gran personalidad, solo por la influencia de la ignorancia aceptamos el cuerpo material y el ego corporal. Lo que tú has dicho acerca de esta filosofía es correcto. Las personas que se hallan bajo la influencia del concepto corporal de la vida
carentes de autorrealización. Establecen diferencias considerando que esto es mío y eso pertenece a otro. Significado por Srila Prabhupada. Las leyes de la naturaleza que actúan bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios lo realizan todo de forma automática. No hay posibilidad de hacer nada independientemente, pues quien ha entrado en esta atmósfera material se halla totalmente sometido al control de las leyes de la naturaleza. Nuestra principal tarea debe ser, por lo tanto, esforzarnos por salir de esta vida condicionada y situarnos de nuevo en el plano espiritual de existencia. La ignorancia es la única razón de que una persona piense: soy un semidios, soy un ser humano, soy un perro, soy un gato. O cuando la ignorancia se vuelve aún más oscura: soy Dios. Esa vida de ignorancia proseguirá mientras no lleguemos a la plena autorrealización. Mientras no lleguemos a la plena autorrealización. Texto 27. Esas personas de visión separatista están imbuidos de las cualidades materiales de la lamentación, el júbilo, el miedo, la envidia, la codicia, la ilusión y la locura. Se hallan bajo la influencia de la causa inmediata y se esfuerzan por naturaleza y se esfuerzan por neutralizarla, pues no tienen conocimiento acerca de la causa remota, la causa suprema, la personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Krishna es la causa de todas las causas, Sarva Karana Karanam. Pero la persona que no está en contacto con Krishna se perturba con las causas inmediatas y no puede evitar ver las cosas desde un punto de vista separatista. Basado en diferencias, el médico experto trata al paciente esforzándose por dar con la causa original de la enfermedad y sin dejarse distraer por los síntomas de esa causa original. Del mismo modo, el devoto nunca se deja perturbar por los reveses de la vida. Tapte anukampan susamik shamanaham. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, texto 8. El devoto comprende que su sufrimiento se debe a sus propias fechorías pasadas, que ahora le traen sus reacciones, aunque, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, son reacciones muy leves. Karmani nirdahati kintu chabaktivayam. Brahma Sanjita 5.54. Cuando un devoto que se halla bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios tiene que sufrir por las faltas cometidas en el pasado, por la gracia del Señor, las miserias que padece son mínimas. Cuando por algún error del pasado cae enfermo, el devoto está dispuesto a sufrir y a tolerar esas miserias, y depende por entero de la Suprema Personalidad de Dios. De esa forma, nunca se ve afectado por los condicionamientos materiales de la lamentación, el júbilo, el miedo, etc. Para el devoto no hay nada que no esté en relación con la Suprema Personalidad de Dios. Srila Madhvacharya, citando el Vaivasya Purana, dice: Bhagavadarshanayasya Virodadarshanam Prita Dristi Savigyayo Natu Saveda Darshana. Sukadeva Goswami continuó:
Tras escuchar las palabras llenas de pureza de Devaki y Vasudeva, que se habían serenado totalmente, Kansa se sintió complacido y con su permiso entró en palacio. Texto 29. Pasada aquella noche, Kansa reunió a sus ministros y les informó de las palabras de Yogamaya, que le había revelado que quien iba a matar a Kansa había nacido ya en otro lugar, significado por Srila Prabhupada. La escritura védica Chandi define a Maya, la energía del Señor Supremo, con la palabra Nidra. Durga Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samastita. La energía de Yogamaya y Mahamaya mantienen a las entidades vivientes dormidas en las profundas tinieblas de la ignorancia del mundo material. Yogamaya, la diosa Durga, ocultó a Kansa el nacimiento de Krishna y le hizo creer que su enemigo, Krishna, había nacido en otro lugar. Krishna nació como hijo de Devaki, pero conforme al plan originalmente profetizado a Brahma, el Señor fue a Vrindavan para dar placer durante 11 años a Madre Yasoda, Nanda Maharaj y otros devotos y amigos íntimos. Después regresaría para matar a Kansa. Kansa, que no sabía esto, creyó la afirmación de Yogamaya de que Krishna había nacido no de Devaki, sino de otro lugar. Tras escuchar la declaración de su señor, los envidiosos asuras, que eran enemigos de los semidioses y no eran demasiado expertos en sus tratos, aconsejaron a Kansa de la siguiente manera, significado por Srila Prabhupada. Hay dos clases de hombres, los asuras y los suras. Bhavbhuta sarga uloke asmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrito daiva asurasta dviparjaya. Padma Purana. Los devotos del Señor Vishnu, Krishna, son suras, devas, mientras que quienes se oponen a los devotos son asuras. Los devotos son expertos en todos sus tratos. Yasyasti bhakti bhagavati akinchana sarva irguna istatra samas sate shura. Por esa razón se les califica de Kovida, que significa expertos. Pero los asuras, a pesar de su aparente pericia en las actividades de la pasión, son verdaderos necios. No son ni sobrios ni expertos. Todo lo que hacen es imperfecto. Moga Shamoga Karmana. Según esta caracterización de los asuras que aparecen en el Bhagavad Gita 9.12, todo lo que hacen acaba siendo un fracaso. Los ministros y amigos que aconsejaron a Kansa eran esa clase de personas. Texto 31. Si esa es la situación, oh rey de la dinastía Boya, hoy mismo empezaremos a matar en todas las aldeas, ciudades y campos de pastoreo, a todos los niños que hayan nacido desde hace 10 días o un poco más. Si esa es la situación, oh rey de la dinastía Boya,
Hoy mismo empezaremos a matar en todas las aldeas, ciudades y campos de pastoreos a todos los niños que hayan nacido desde hace 10 días o un poco más. Texto 32. Los semidioses temen siempre el sonido de la cuerda de tu arco. Viven en constante ansiedad, temerosos de luchar. Siendo así, ¿qué daño podrán hacerte aunque lo intenten? Texto 33. Heridos por las flechas que tú disparas en todas direcciones, algunos de ellos, llenos de heridas, pero deseosos de vivir, trataban de escapar huyendo del campo de batalla. Texto 34. Vencidos y despojados de todas sus armas, algunos semidioses abandonaron la lucha y te alabaron con las manos juntas, y otros, presentándose ante ti con los vestidos y el cabello suelto, dijeron: Oh Señor, sentimos verdadero miedo de ti. Texto 35. Cuando los semidioses pierden sus cuadrigas, cuando olvidan cómo utilizar las armas, cuando sienten miedo o están apegados a algo que no tiene que ver con él, con el comandante, o cuando tienen los arcos rotos y han perdido la capacidad de luchar, tu majestad no les mata. Los demonios, los sirvientes de Kansa están glorificando, ¿no?, las cualidades. Significado por Srila Prabhupada. También la guerra se rige por determinados principios. Un enemigo que no tiene cuadriga, que por miedo ha perdido todo interés en la lucha o que es reacio a luchar, no debe de ser matado. Los ministros de Kansa le recordaron que él, a pesar de su poder, era consciente de los principios que rigen la guerra, de modo que había perdonado a los semidioses, teniendo en cuenta su incapacidad. Pero en esta situación de emergencia, dijeron los ministros, no son correctas esas demostraciones de misericordia o de etiqueta militar. Ahora debes disponerte a luchar, pase lo que pase. Así aconsejaron al rey Kansa que dejase de lado la caballerosidad tradicional en la guerra y que castigase al enemigo sin reparar en medios. Haribol. Muy bien. Vamos a parar aquí. Continuaremos el día de mañana con el texto 36. Entonces, esta última parte y la primera parte que leímos contrasta, es un contraste porque Kansa, después de que Vasudeva y Devaki lo perdonaran, él se purificó y él cambió su actitud y él tuvo conocimiento y respondió con conocimiento y entendió cuál era la causa por la que él se había involucrado en la matanza de los hijos de su hermana. Y entonces todo estaba muy bien. En ese momento se había comprendido cómo la providencia había hecho todos estos arreglos y que por karma habían tenido que sufrir estas situaciones. Entonces, ahora, al final, estamos viendo cuando ya Kansa se ha despedido de la asociación de Vasudeva y Devaki. Ahora está en asociación ya no santa. Cuando tuvo asociación santa, tuvo una purificación
Cuando se vuelve a unir con los pecadores, con los demonios, entonces él cambia su actitud. Eso es lo que vamos a ver en los próximos textos, pero ya hemos escuchado algunos textos de cómo están hablando los demonios, que son sus sirvientes, sus amigos, a Kansa, para que esa actitud compasiva, misericordiosa, no la aplique, sino que aplique la fuerza, el rigor, la conciencia separatista, materialista, etcétera, criminal. Jai Sri Krishna Bhagavan Ki Jai.